Amados hermanos, Dios les bendiga esta noche. Estamos transmitiendo desde Cunduacán, Tabasco, para todo el mundo, y esperamos que usted esté atento, principalmente los hermanos de la congregación Ministerio Viva la Familia. Vamos a invitarles para hacer una oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, no podemos hacer las cosas sin tu ayuda. Requerimos tu auxilio, tu socorro, tu presencia, tu unción, tu poder, la revelación de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que podamos enseñar tu palabra y podamos predicarla con denuedo, con autoridad, y que aquellos que oyen esta palabra sean edificados, sean exhortados, sean animados en el nombre de Jesucristo. Danos oídos circuncidados, danos un corazón circuncidado, danos palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero recordarles que estamos compartiendo un tema que se titula, le pusimos más bien es el tema de los dones del Espíritu Santo. Y dentro de esos dones estamos hablando de los dones de ayuda. Ya hemos repetido de muchas formas y durante varias semanas que hay dones de inspiración, dones de revelación, dones de poder y los dones de ayuda. Y cuando comenzamos con los dones de ayuda, comenzamos a hablar del don de servicio, el don de administrar, y ahora estamos hablando del don de enseñanza. De manera pues que este don de enseñar, hermanos, entra dentro de las funciones del Espíritu Santo, está enseñar. De manera que el Espíritu Santo puede ocupar una persona, usar a una persona para enseñar su palabra. Definitivamente tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Las funciones del Espíritu Santo son necesarias en la iglesia, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. El domingo decíamos que cuando la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor, ahí aparece 2 veces la palabra Señor, Señor Padre y Señor Jesucristo. Pero si no viene la palabra, el reconocimiento del señorío del Espíritu Santo, entonces no se puede desarrollar la persona. Por lo tanto, no podrá alcanzar la estatura, no podrá ser de alguna forma, hermanos, tiene que ver con la salvación, porque el Espíritu Santo es el que redarguye, el que exhorta, el que reprende, el que convence de pecado. Entonces, dentro de las funciones del Espíritu Santo están todas estas, pero aquí de color amarillo, con otro tipo de letra, aparece enseña. Las funciones del Espíritu Santo, hermanos, dentro de las funciones del Espíritu Santo está enseñar. De manera que dentro de los dones del Espíritu Santo, la capacitación que da el Espíritu Santo, el regalo que el Espíritu Santo da, está el don de enseñar. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, ayer hablábamos que decíamos que para nadie puede entender si no hay quien explique. Por ejemplo, en el caso de el etíope, el funcionario etíope que iba en el carruaje, Hechos 8:30, dice que acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Hay gente que lee la Biblia, pero no le está entendiendo. Hay gente que la lee, pero les cuesta.
necesitan ayuda, necesitan auxilio, necesita alguien que ya haya tenido la experiencia de recibir el don del Espíritu Santo, que es el don de enseñar. Entonces dice en este verso, da a entender que hay gente que lee pero no entiende. Esto en las escuelas primarias le llamamos entendimiento de lectura, ¿ok? De manera que el que no lee, el que lee pero no entiende, es como alguien que definitivamente es un analfabeta, porque está leyendo pero no está captando el mensaje del texto. Entonces dice la Biblia que el etíope dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y es una gran verdad. Hay gente que no va a poder aprender la palabra del Señor, no le va a poder entender a menos que alguien le enseñe. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, hermanos, aquí se da una enseñanza, se da una aportación a nuestro conocimiento de que para entender hay que leer, y al leer debemos captar, hermanos, ¿sí? Y debe haber alguien que nos enseñe, alguien que pueda o tenga esa capacidad, ese don de enseñanza. Entonces luego dice: y nadie puede explicar si no es dotado por el Espíritu Santo con el don de la enseñanza. Entonces, para enseñar se requiere el don de enseñanza. Pidámoslo, hagámoslo, dígale al Señor. En algún momento usted tendrá que explicarle a alguien la escritura, tendrá que explicarle a su esposa, a su esposo, a sus hijos, tendrá que enseñarlo. Por eso requerimos que usted y yo le pidamos al Señor el don de la enseñanza. Romanos 12:7 dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Dentro del cúmulo de bendiciones que trae la enseñanza a la iglesia de Jesucristo está que nos suministra, nos abastece de conocimiento. El conocimiento es importante, hermano. La doctrina es importante. Conocer la palabra de Dios es básico. Mucha gente no considera que no es importante conocer la palabra de Dios, pero la palabra de Dios debe conocerse para poder entender los caminos de Dios. Según dice la Biblia aquí en Proverbios 9:9, en la Biblia IN, dice que cuando se enseña al justo, cuando se enseña a aquella persona que ama a Dios, aquella persona que ha sido cambiada su vida, cuando se le enseña a una persona cristiana la palabra de Dios, aumenta su conocimiento, aumenta su saber, de manera que al aumentar su conocimiento, aumenta también el temor de Dios, porque dice: esto ya no lo debo hacer porque he aprendido, que he obtenido un conocimiento de parte del Señor. De manera que aumenta el conocimiento. Al aumentar el conocimiento, aumenta el temor de Dios, aumenta la obediencia y avanzamos. Dice Oseas 4:6, es un texto un poco fuerte, porque dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios
yo también me olvidaré de tus hijos. Esto es tremendo, hermanos, porque está hablando de un pueblo, del pueblo de Dios, el cual está siendo destruido o ha caído en ruina por falta de algo. No por falta de armas, no por falta de abastecimiento de víveres, sino está siendo destruido no por los enemigos, pues, sino por la falta de conocimiento. Porque habían rechazado el conocimiento. No querían aprender. No querían nada. Y quiero decirle esto: quien rechaza el conocimiento, rechaza la vida, rechaza la salvación, rechaza crecer en Cristo, rechaza la obediencia a Dios. Por eso dice: por cuanto ha rechazado el conocimiento, yo también, le dice el Señor, te rechazo a ti. Ya no vas a ser mi sacerdote. Como te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Wow. Entonces, hermanos, el conocimiento, el don de enseñanza trae conocimiento, y el conocimiento nos da la seguridad de que no seremos destruidos, de que permaneceremos en el desarrollo del sacerdocio. Usted no quiere ser destruido, no porque, y mire, hay gente que está siendo destruida por falta de conocimiento. O sea que no es porque Dios sea malo, no es porque Dios los está castigando, sino que están pagando el precio de haber rechazado el conocimiento, de no permitir que alguien les enseñe. Porque hay gente que cree que va a llegar a la iglesia a enseñarle al pastor. O sea, hay gente que así, hasta ese grado, llega la arrogancia, la altivez de ciertas personas. Entonces, el conocimiento viene por gracia de Dios, por medio del don de la enseñanza, y nos da seguridad de que vamos a permanecer en Cristo, que vamos a ir desarrollándonos en el sacerdocio, de que no vamos a ser sacados del sacerdocio, echados fuera del sacerdocio. Y nuestros hijos también nunca serán olvidados por Dios. 3 cosas importantes, hermano. Yo sé que usted ama a sus hijos, pero si usted no permanece aprendiendo, siendo enseñados, si no nos dejamos enseñar por el Señor y por los siervos que Dios ha dejado en su iglesia, entonces vamos a ser destruidos. No vamos a permanecer en el desarrollo del sacerdocio, y nuestros hijos van a ser olvidados por Dios. Entonces, esto es importante para la iglesia. Esto fue lo que sucedió a Daniel y a sus amigos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Pues buscaban jóvenes, pero fíjese que no querían cualquier tipo de jóvenes. Querían jóvenes dotados de conocimiento y con capacidad de aprendizaje. La Biblia en Daniel capítulo 1 verso 4 en la RBA dice: a jóvenes en quienes no hubiese ningún defecto, bien parecidos. Pero oiga bien las características: instruidos en toda sabiduría. Babilonia no busca cualquier cosa, busca jóvenes instruidos en toda sabiduría. Y obviamente, ¿quién los instruyó? Sino maestros que tenían el don de la enseñanza. Y luego dice: dotados de conocimiento. ¿Dónde adquirieron ese conocimiento? Lo adquirieron en las enseñanzas que aquellos que tienen ese don de enseñar les transfirieron. Eran poseedores del saber. Entonces, nosotros queremos ser poseedores del saber, debemos aprender,
Debemos dejarnos instruir, debemos dejarnos enseñar y adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Alguien en alguna ocasión le decía: hermano, necesitamos que llegues al discipulado. ¿Y sabe qué me dijo, hermanos? Que me dejó triste por él, no por mí. Porque dijo: la verdad, yo no quiero aprender, porque el que más sabe, más se le va a exigir. ¿Y qué? Le digo: pues qué bueno, ¿no? Que vayas creciendo, vayas desarrollándote en el aprendizaje, en el conocimiento. Sí, pero no quiso. Entonces, hermanos, a veces hay gente que es destruida por eso. Y si Babilonia busca ese tipo de jóvenes para contaminarlos, imagínese Dios qué tipo de personas busca también. Gente que se deje enseñar, que se deje instruir, que se deje llenar de conocimiento de la palabra, para que puedan ser poseedores del saber. Como quien dice, que sean personas vectores del saber, que vayan y le inyecten de su saber a otros que no saben. Entonces, es decir, que el conocimiento adquirido por medio de la enseñanza a estos hombres les permitió ser tratados de manera distinta al resto del pueblo. Entonces nosotros decimos: oye, ¿por qué le dieron la oportunidad a fulano de tal o a fulana de tal para que predique? Si yo llevo más años que ella o llevo más años que él. Sí, pero hay personas que aprenden, que anotan, que escriben, que llevan su libreta y van anotando, y en su casa lo pasan en limpio. Hermanos, hermanas, esas personas tienen que ser tratados de otra manera, de manera distinta al resto del pueblo. No son del montón. No sé si me explico, pero que el Señor te dé la sabiduría, hermana, hermano. Yo necesito, la iglesia necesita, Dios necesita hombres y mujeres que tengan el conocimiento, que obtengan el conocimiento por medio de la enseñanza. Amén. Además, la palabra dice que por la falta del conocimiento el pueblo era expuesto para ser devorado por los leones, pero aquellos que conocían al Dios del cielo fueron librados. Esta fue una experiencia que sufrieron a algunas personas, fíjese, unos asirios. Segunda de Reyes 17:26. Entonces hablaron al rey de Asiria, diciendo: las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen las costumbres del Dios de la tierra. Por eso Dios, Él ha enviado leones entre ellos, y aquí los leones los matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Entonces, si queremos que los leones no nos devoren, que no seamos expuestos para ser presa de los leones, necesitamos conocer al Dios del cielo para que seamos librados. Eso es importante. El rey de Asiria llevó gente allá a las tierras de Israel y las puso ahí, pero no conocían las costumbres que Dios les había enseñado al pueblo de Israel. No conocían la doctrina que Dios le había trasladado a su pueblo. Y por no conocerlo, esos extranjeros, por no conocer las costumbres, hermanos, fueron devorados por leones. Los mataban porque no conocían. El conocimiento es importante. En una ocasión veía una ilustración de un hombre que venía arrastrándose por el desierto,
y traía mucha sed. Y entonces vio dos letreros. Un letrero tenía una flecha para acá y el otro tenía una flecha hacia la izquierda. Y en la parte de arriba había un letrero de este lado que decía H2O. Oiga bien, H2O a 50 metros a la derecha. Y acá había como una llave de agua y había una corriente de agua y decía 50 kilómetros. Y el hombre que traía sed y se estaba muriendo de sed, agarró a la izquierda. Porque la falta de conocimiento de él no le alcanzó para saber que H2O es la fórmula del agua. Entonces, él nada más se guiaba por la vista y vio la corriente y dijo hasta acá, y son 50 kilómetros. Y ahí nada más la tenía a 50 metros. Entonces, el conocimiento hace la diferencia. El Nuevo Testamento nos indica que una de las funciones de los 5 ministerios es llevar a la iglesia al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hermanos, los 5 ministerios tenemos la encomienda, tenemos la función, tenemos el deber de llevar a la iglesia al conocimiento pleno del Hijo de Dios. A mí me alarma mucho cuando veo la falta de deseo por aprender. De verdad me preocupa. Me preocupa ver llegar gente media hora después de que ya empezamos el discipulado. Y estamos hablando de los domingos. Me preocupa eso porque entonces me da a entender que no les importa. Y si usted quiere servirle a Dios, necesita aprender. Nadab y Abiú, no sé si por ignorancia o por rebeldía, llevaron fuego extraño delante de Dios y prendieron fuego en el altar y salió fuego de Dios y los quemó, los calcinó. Pero qué falta de conocimiento. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos 5 ministerios deben tener el don de enseñar. Deben saber enseñar la palabra de Dios. Porque dice que estos 5 ministerios tienen una función. Dice, a fin de capacitar o de educar, de enseñar, de habilitar a los santos. Los santos son ustedes, los que creen en el Señor, los que han recibido a Cristo. Ya explicamos el concepto de santidad. Ya dijimos que santidad no es que usted sea perfecto. Santidad es que usted ha sido apartado para Dios, para el servicio de Dios. Tiene todavía algunas, digamos que algunos resabios de imperfecciones. Gracias, hermano, voy a decir otra palabra. De imperfecciones. Eso es algo lógico, pero que poco a poco el Señor va a ir quitándolo. Nos va a ir perfeccionando. Pero usted es santo. Le guste a quien no le guste, dijo un luchador de la lucha libre. Pero no importa a quién le guste o a quién no le guste. Usted lo que tiene que hacer es creer lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, usted ha sido llamado para servir en un ministerio. Pero tiene que ser enseñado.
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Y mire que dice Efesios 4:14, esto para que ya no seamos niños. Usted tiene que salir de esa etapa de la vida espiritual, dejar de ser niños, que ya no sean sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina. Pastor, y fíjense que escuché un mensaje del hermano fulano de tal. ¿Será que es cierto lo que dice? Hermano, esa persona es un niño todavía, una niña que anda escuchando doctrinas por aquí y por allá y que teniendo tanta enseñanza. Eso es hipocresía, diría la canción, ¿verdad? Hipocresía. Morir de sed teniendo tanta agua. O sea, morir por doctrinas falsas, teniendo tanta doctrina en su iglesia, tanta enseñanza. 3 enseñanzas el domingo, una el lunes, otra el martes, otra el miércoles, otra el jueves, 2 el jueves, otra el viernes, otra el sábado y otra vez 3 el domingo. Hermano, ya si no se conecta, es que la persona no quiere aprender. Pero volvamos al punto. Usted necesita recibir el don de enseñanza, pero para aprender a enseñar hay que aprender primero a aprender. Debo dejarme enseñar. No me la sé de todas. Yo tengo que aprender de mi apóstol, tengo que aprender. Otra vez le decía a los hermanos, llevarle el paso al apóstol, que a veces predica 3, 4 veces en el domingo, hermanos. Wow, yo no sé cómo hacerle para ponerme al corriente con todas las ¿cómo se llama? Las enseñanzas, pero tengo que hacerlo. Y la otra vez le decía a los hermanos el sábado, hermanos, me falta una, y vengo el sábado en la tarde, en la noche, hermano, y voy a buscar la enseñanza. Padre Santo, ya habían 4 más, y 4 del domingo, 8, bendito Dios. No es que no lo hago ¿cómo le diré? Con pesar, sino lo hago con gusto, pero digo, wow, tengo que apurarme. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que valorar la enseñanza. Entonces dice, esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay una operación de error. Hay enseñanzas a granel, hermanos, en las redes sociales, y usted puede irse con la primera enseñanza. Hay enseñanzas hasta en videos que parecen inofensivos y que hablan de Dios, bonito, hermano, pero usted no está aprendiendo de la Biblia y dice, y agarra y comparte esos videos porque piensa que está compartiendo palabra de Dios. Entonces, lo anterior le permitirá alcanzar la estatura para ser arrebatada o arrebatado y ser parte de la novia de la que se va a desposar con el Señor Jesucristo. Hermanos, esto es importante que nosotros lo entendamos. En una congregación hay gente de diferentes tipos. Hay quienes van a la fuerza, los llevan porque tienen que ir. Hay otros que van porque les gusta a alguna persona y dicen, pues voy a ir para que vea que yo sí quiero de las cosas de Dios.
y hace como que le sirve a Dios, pero en realidad no es que va a servir a Dios, va a seguir a la muchacha o al muchacho. Esos no son novia. Bueno, son novia, pero, o novio de esa persona, ¿verdad? Pero novia de Cristo, no. Entonces, hay otros que son salvos, pero no están enamorados de Cristo. Ya aceptaron al Señor en su corazón, pero no cambian de vida. Eso quiere decir que tal vez no sean novia. Nunca van a casarse con el Señor. No van a llegar a esa estatura. Son salvos. Se quedarán tal vez en la gran tribulación, pero la novia de Cristo es aquella que está enamorada y que dice: enséñame, yo quiero aprender, yo quiero conocerte más. Oye, Señor, te amo, pero dime cómo puedo hacerle para servirte mejor. ¿Cómo le hago para que sepas que te amo, Señor? Porque no se trata nada más de decir, hay que accionar en ese amor hacia Dios o hacia Cristo. Entonces ahí nada más hay tres tipos de personas. La novia en una congregación son aquellos que están enamorados de Cristo. Los demás ya creen en Cristo, pero no están enamorados. Tienen una religión, pero no tienen una relación con Cristo. Y los otros, los que van por diferentes cosas. Hace poquito hablaba con un hermano, le decía: hermano, no te he visto en el templo. Y hermano, a veces me pongo a pensar si nada más llegan para ver si consiguen a alguien y ya se van. Y discúlpeme, estoy hablando un poquito fuerte de esto, pero es la realidad. Venir a buscar mujer o novio a la iglesia, eso cualquier persona lo puede hacer, pero el asunto es que no forman parte de la novia de Cristo, aun cuando uno los estime con todo el corazón, pero tiene uno que decir las cosas. Entonces, esto indica claramente que los 5 ministerios necesitamos el don de la enseñanza para poder llevar a la iglesia a la estatura que el Señor pide. En otras palabras, no basta con tener un llamado ministerial como en el caso mío, ¿verdad? Yo tengo un llamado ministerial y gloria a Dios, tengo una iglesia. Podría andar de evangelista, podría andar predicando acá, por allá, más allá y por donde quiera, pero tengo un compromiso con la iglesia. Y los hermanos que se levanten aquí en este ministerio deben comprometerse a servirle al Señor. El hermano Marco tiene una responsabilidad allá en Libertad y está llegando desde hace 7 años u 8 años ya, hermano. ¿Por qué? Porque él tiene un llamado ministerial y debe ir y predicar y enseñar, y el Señor se va a encargar de todo lo demás. Entonces no basta con tener un llamamiento ministerial, sino que es necesario pedirle al Señor el don de la enseñanza para cumplir con esta tarea preciosa. Es una tarea muy, muy, muy preciosa, muy linda, muy noble, muy importante, porque yo tengo una responsabilidad. De las otras iglesias, que se encarguen sus pastores, que Dios los bendiga, oro por ellos, pero yo quiero hacer mi tarea como pastor aquí en Cunduacán, Tabasco. Quiero que usted aprenda, y si Dios me ha dado el don de enseñanza, lo quiero ocupar para bendecirle, para edificarle, para que usted se desarrolle, pero haga lo posible por aprender. Aprenda en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido, te ruego, que cada hermana, que cada hermano abra sus oídos y tú le des, Señor, entendimiento, y que ese entendimiento los lleve al conocimiento,
y que ese conocimiento, Señor, lo lleve a reconocer la necesidad de recibir el don de enseñar, para que teniendo, Señor, ese suministro, para que teniendo ese abastecimiento de doctrina en su mente y en su corazón, sepan cómo compartirlo con los demás. Yo te ruego, Padre, que venga ese don de enseñar o de enseñanza a la iglesia Ministerios Viva la Familia. En el nombre de Jesús llamo al don de la enseñanza para que venga sobre cada uno de los hermanos y hermanas. Llamo las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, Señor, creo que se levantarán hombres y mujeres con el don de la enseñanza. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos, habiendo ya pasado 39 minutos. Hermano Julio César. Julio, Dios te bendiga. Julio César, saludos, primo y hermano en Cristo. Que el Señor te guarde y prepárate, como te vengo diciendo ya de hace días, prepárate para, no prepárate para que sientas, ¿verdad? Sino prepárate para que le sirvas al Señor, porque Dios te llamó para eso. Hermana Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa, Dios le bendiga, mamita. Saludos allá hasta la calle Cuauhtémoc 107, 157. Dios te bendiga, viejo. Saludos. Ayer se me olvidó marcarte, perdón. A ver. Elías Hernández Cruz, saludos hasta Acumal. Acumal. Dios está contigo, varón. Me acuerdo cuando prediqué allá en tu iglesia que te dije, vas a crecer. Pero estaba yo hablando espiritualmente y también congregacionalmente. Y yo sé que el Señor te está bendiciendo, Que Dios te bendiga. Saludos a tu esposa, a la hermana Arcelia, a tus hijos, a Edwin y a la niña. Que Dios los bendiga abundantemente. Maricruz. Hermana Maricruz, Dios les bendiga, hermana Maricruz, María del Socorro. Dios bendiga a su esposo, el hermano Rafael. Saludos a toda su familia, sus hijos, su hija y su hijo. Su yerna y su nuero, su nuera y su yerno, y también sus nietos. Dios los bendiga, a sus nietas. Amén. Pedro Birsavi Márquez, saludos hasta Tijuana. Dios te bendiga, que el Señor te guarde allá donde estás y que prospere todo lo que emprendas. Amén. Busca al Señor. Acércate allá a una iglesia de Benecer, hay una iglesia, Ministerios de Benecer allá en Tijuana. Que el Señor te dirija y no te alejes del Señor, hijo. Amén. Diana Jiménez. Dianita, Dios te bendiga. Saludos hasta ahí por Morelitos, no recuerdo cómo se llama ahí, pero creo que es Guapacal. Ahí Dios te bendiga, Dios bendiga a tu papá. No sé cómo se llama tu papá. Saludos también a tu mami, la hermana María, por fe. Saludos a toda tu familia. Diana Verónica Hernández Díaz. Diana Verónica Hernández Díaz, Dios les bendiga. Dios le guarde donde quiera que usted esté escuchándonos y que el Señor le guarde, le proteja, le libre de todo mal. Amén. Francisco Almendra, Dios te bendiga, estamos esperándote, necesitamos que le eches los kilos. Levántate, muchacho, ven, el Señor te llama. Recuerda que nosotros, honestamente, te queremos mucho, pero me parece que te me has alejado un poco. Así que no hay pretexto para alejarse del Señor. Amén. El que te ama te dice la verdad. Dios te bendiga. Candelaria de los Santos. Hermana Candy, Dios les bendiga. Saludos hasta Cúlico. Saludos a William también, a toda su familia. Que Dios bendiga ese lugar. Doris Suárez.
Doris, Dios te bendiga. Saludos a Marco, a Raimundo, a Keila, a Esteban, a Marquito y no sé si esté por ahí la hermana Mónica, que Dios bendiga también su vida. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarle que el día de mañana tenemos una cita con el Señor a las 5:30 aquí en la iglesia, y como es una cita con Dios, le pido que llegue a tiempo. Amén. Así que mañana a las 5:30, no se les olvide. También les recuerdo que tenemos estamos hablando del asunto de la administración. Hablamos la semana pasada y empezamos a enseñar los 3 rubros. Primero están las primicias, que es diezmos y ofrendas. Luego está la cosecha, que es lo que queda para su hogar, para su familia. Aprenda a canalizarlo bien, pero también hay que sacar un rebusco, ¿verdad? Cuando hay una cosecha, se levanta la cosecha, se saca la primicia para el Señor, pero la cosecha le queda a la familia, y lo que se vaya dando después, ese queda para las viudas, los pobres, los huérfanos. Entonces resulta que de su salario no le estamos exigiendo, solamente enseñamos que usted saque 20 pesos, 30 pesos, si quiere 50 pesos, ¿verdad? Yo estoy sacando 50 pesos, no lo digo por jactancia, pero no es mucho. Y entonces compré porque eso es por persona, no sé la hermana Olga cómo lo hará, pero yo compré unas pastas, una maseca, y me alcanzó para 4 productos por lo menos. Así que, hermanas y hermanos, y traerlo aquí a la canasta del rebusco es algo personal. Cada quien lo va a hacer con lo que el Señor le da. Solamente es apartar 20, 30 pesos y ayude a alguien. Ya la hermana Olga, la hermana Juliana y la hermana Carla van a darse a la tarea de ver dónde hay necesidad de las personas que estamos evangelizando, porque pues no se la vamos a dar a cualquiera, ¿verdad? A cualquiera que pase pidiendo dinero por las casas. Tenemos que saber a quién se lo damos. Entonces, esperamos que mañana, porque algunos hermanos me preguntaron, hermano, nada más hasta hoy se va a recibir. No, si eso es permanente, es algo que vamos a estar sacando de acuerdo a como el Señor nos bendiga. Es más, Dios le va a bendecir. Oiga bien, y ahí se va a ver la diferencia. Los que aparten su rebusco, los que sean fieles con el Señor, van a ver la diferencia. El que no le garantizo bendiciones en su vida, pero yo sí sé que el Señor bendice, y bendice abundantemente.